¿Qué mejor para la Navidad que historias protagonizadas por niños héroes? Encantada de saludarlos. Mi nombre es Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. El simbolismo de la Navidad, que gira alrededor de la venida al mundo del niño Jesús en la más humilde de las situaciones, atestiguado apenas por pastores y animales de granja, nos habla del amor de Dios que nos alcanza a todos los seres humanos, más allá de nuestra condición. Y yo me imagino que por eso es que en esta época son tan propicias las historias que narran las aventuras de niños héroes, en especial esos pequeños que desde una situación de orfandad superan adversidades apoyados en virtudes como la pureza y la bondad. Por eso, en este video yo les quiero hablar de 4 historias protagonizadas por niños huérfanos, pero antes de continuar, yo les quiero pedir que en estos tiempos navideños activen su solidaridad y me regalen un me gusta, se suscriban a mi canal y me comenten abajo desde donde me ven. Esto no les va a costar nada y a mí me ayudan un montón. Empezamos entonces con la primera de las 4 reseñas. La primera obra es Oliver Twist de Charles Dickens. Charles Dickens es considerado el autor por excelencia de la época victoriana, sobre todo con esas descripciones tan precisas que hizo de cómo era la vida en los arrabales de Londres y de otras ciudades. Hablando del autor, Dickens nació en el año 1812, es decir, a principios del siglo XIX, en una familia muy pobre. Y él es un ejemplo de superación personal porque llegó a ser muy próspero a pesar de que durante su infancia atravesó realmente situaciones dramáticas. Por ejemplo, teniendo como 10 u 11 años más o menos, a su papá lo encarcelaron por deudas. Y en esos tiempos, la familia del preso tenía la opción de irse a vivir en la cárcel con él. Bueno, así lo hicieron todos los de la familia, menos Dickens, que fue acogido en una casa, pero le tocó ponerse a trabajar en una fábrica de betún. Esos años como obrero lo marcaron profundamente y es algo que se nota ya en su obra como escritor, donde él retrata las espantosas condiciones del trabajo industrial que eran sinceramente peores que la esclavitud y donde los obreros sufrían abusos inenarrables. Por ejemplo, en el caso de las fábricas de betún, donde a él le tocó trabajar, los niños y las mujeres llegaban a conformar la mayor parte de la fuerza laboral porque su trabajo era más barato que el de los hombres. Las jornadas laborales eran de 12 a 16 horas diarias sin días de descanso y trabajaban en espacios cerrados, calurosos, mal ventilados. En el caso del niño Charles Dickens, su trabajo consistía en pegarle las etiquetas a los envases, cosa que a nosotros nos puede parecer inofensiva. Dicen, bueno, realmente era un trabajo sin dificultades, agarras la lata y le pegas la etiqueta y ya está, no es un trabajo fuerte. Pero al contrario, era un trabajo casi inhumano, porque los envases de betún se etiquetaban cuando aún estaban muy calientes. Eso significaba que los niños con toda seguridad sufrían quemaduras constantes en los brazos y en las manos. Afortunadamente, Dickens era un hombre de un espíritu muy proactivo y continuó con su educación y de adulto trabajó como periodista, productor de teatro, obviamente escritor, y llegó a tener mucho éxito y mucha riqueza. Hablando de su novela Oliver Twist, esta fue publicada por entregas en el año 1837 en un diario. Acá se narra la historia de un pequeño huérfano que nació en una casa de trabajo. Bueno, en inglés se dice workhouse, que eran unos lugares donde se internaban a los pobres y a los desempleados y se les obligaba a trabajar en condiciones extremas. El niño Oliver pasa allí sus primeros años de vida y cuando tiene aproximadamente 9 años, él es designado o elegido por sorteo entre los demás niños para pedirle a la señora que regentaba este lugar un poquito más de comida en una cena. Bueno, los dueños del sitio se enfurecen por esa petición, lo castigan y él termina vendido a un empresario funerario llamado el señor Sowerberry. Bueno, él se queda un tiempo con el señor Sowerberry, también atraviesa unas condiciones difíciles de maltrato, etcétera, y en algún momento él se las arregla para escapar de este señor y huye a Londres, donde es captado por un niño un poquito mayor que él llamado Jack Dawkins y que es conocido en el idioma original como Artful Dodger, que significa algo así como pillo mañoso. Este niñito Jack, que como les dije era un poquito mayor que él, lo introduce en el mundo de Fagin, que era un judío cabecilla de una banda de niños ladrones. Ese Fagin acoge a Oliver en su banda
Y el niño es tan ingenuo que al principio él no se da cuenta que está entre ladrones. Y en su primera salida a las calles es que se da cuenta de lo que se trata cuando sus compañeros intentan robar a un caballero llamado Brownlow. El señor lo descubre, los otros niños escapan, pero Oliver no, porque él se queda allí, no sabe qué hacer y lo termina atrapando la policía. Pero en ese caso se manifiesta la bondad del señor Brownlow. Que se lo lleva a la casa, no deja que lo encarcelen y lo cuida como si fuera su hijo propio. Sin embargo, las desventuras del pobre Oliver no terminan allí, porque él debe afrontar la persecución del judío Fagin, que se empeña en utilizarlo para sus fechorías. Entonces él lo secuestra y bueno, es cuando se produce se desencadena la trama realmente, ¿no? A medida que va avanzando la historia, se descubren detalles sobre el origen noble de Oliver. Al descubrirse que él es heredero de una gran fortuna, se desatan más confabulaciones todavía de los villanos de la historia, tal como ya les dije, el malvado Fagin, que se pone de acuerdo con un medio hermano codicioso de Oliver, que no quiere compartir la herencia y planea eliminar al niño. La historia para mí es un viaje de redención donde se destaca que a pesar de estar rodeado por el crimen y por la corrupción, Oliver siempre mantiene intacta su pureza y su moralidad. Esto se le ha criticado a Dickens, ¿no? Planteando que la novela está llena de personajes arquetípicos que no evolucionan, que no cambian a lo largo de la historia, pero a mí me parece que está bien porque de alguna manera encarna la lucha entre el bien y el mal. Entonces, bueno, la novela Oliver Twist en su momento fue una crítica bien fuerte a lo que era la indiferencia de la sociedad británica ante las condiciones en que vivían en las clases más bajas en plena revolución industrial. Y también nos ofrece un mensaje de esperanza que nos conecta con la temporada navideña. Así que por eso yo la recomiendo 100%. La segunda novela es Momo. Fue publicada en el año 1973 y su autor, Michael Ende, es el mismo autor de La historia interminable que fue llevada al cine en los años 80. Pero bueno, hablando concretamente de Michael Ende, en cierta manera a mí me parece que coincide con Charles Dickens en el sentido de que ambos tuvieron que atravesar a una temprana edad experiencias ingratas propias de la época que les tocó vivir. Porque tal como a Dickens le tocó ser un niño obrero en plena revolución industrial, a Ende, que nació en Alemania en el año 1929, le tocó crecer bajo el nazismo y conoció muy de cerca la crueldad de este sistema, porque su papá, que era un pintor surrealista llamado Edgar Ende, fue perseguido porque su obra fue considerada como arte degenerado. Hablando de Momo, esta es una tierna historia de una niña huérfana que es la que le da el nombre a la novela y a mí me parece que es perfecta para Navidad. Resulta que Momo un día apareció en el viejo anfiteatro de una pequeña ciudad. Ella no sabe quiénes son sus padres, ni tampoco sabe de dónde viene, y tampoco tiene nada que pudiera entenderse como suyo, porque de paso ella vestía con unas ropas que le quedaban demasiado grandes y que parecía como que alguien se las hubiera prestado. Momo tiene como entre 8 y 10 años y es una niña flaquita y con el pelo corto alborotado así como un afro, y aparentemente ella está en la total indigencia. Sin embargo, en ningún modo Momo es pobre, porque al contrario, ella posee un tesoro invalorable y que de inmediato impacta en la comunidad que la socorre. Y es que Momo tiene la capacidad o el don de escuchar conscientemente a las personas cuando conversan con ella. De esta manera, las personas, al saberse escuchadas sinceramente, logran encontrar por sí mismas soluciones a sus problemas y además redescubren la alegría de vivir. La comunidad le retribuye este don muy amorosamente a Momo. Ella juega con todos los niños del vecindario, conversa con los adultos y además tiene dos amigos particularmente, que son un viejito que es la paz y la calma personalizadas y un joven que es el complemento del anciano porque está lleno de energía y de imaginación. Muy pronto estos dos señores se convierten en la familia de Momo, por así decirlo, y bueno, la vida transcurre felizmente en la ciudad hasta que un día aparecen los hombres grises, que son unas entidades sin rostro que persuaden a las personas que ahorren su tiempo en bancos del tiempo. Y bajo esta influencia las personas comienzan a volverse frías, apresuradas, desconectadas de lo que les da felicidad, porque están concentradas en no perder tiempo, en trabajar y no perder tiempo.
Momo se da cuenta que su mundo ha cambiado porque, para empezar, deja de recibir las visitas de sus amigos y ella decide luchar contra los hombres grises. Para ello, ella cuenta con la ayuda de Casiopea, que es una tortuga mágica que puede ver hacia el futuro, y también cuenta con la ayuda del misterioso maestro Hora Secundus Minutus. Y con la ayuda de estos dos personajes, Momo emprende un viaje para recuperar el tiempo robado y devolvérselo a las personas, ¿no? Y de esta manera rescatar a sus amigos de la tiranía de los hombres grises. Esta es una historia que tiene muchísimas enseñanzas para los niños, pero sobre todo para los adultos, y nos recuerda que la verdadera felicidad no está en acumular cosas, sino en los afectos y en el tiempo para compartir con los seres queridos. Por cierto, yo hice una reseña más amplia de esta novela en el video que les enlazo en esta banda, así que los invito a verlo para que se enteren mejor. Bueno, ahora pasamos a la tercera obra, pero antes de continuar te recuerdo que me ayudes en esta Navidad a crecer suscribiéndote a mi canal, dándole me gusta al video y comentándome desde dónde me ves. La tercera obra es El espantapájaros y su sirviente, de Philip Pullman. Debo decir que Pullman es un laureado escritor británico, principalmente conocido por su trilogía de La materia oscura, de la cual en algún momento me gustaría hacer una reseña. Él ocupa por derecho propio un lugar muy destacado entre los escritores del género fantástico infantil y juvenil. Hablando del espantapájaros y su sirviente, esta es una novela que podemos entender como de fantasía entre infantil y juvenil y fue publicada por primera vez en el año 2008. La trama es bien original, bien interesante y, bueno, primeramente hay que decir que está contextualizada en lo que podemos entender que es la campiña italiana en el siglo XIX. Allí resulta que un viejito campesino llamado Pandolfo un día fabricó un espantapájaros hecho con la cabeza de un nabo gigante y el cuerpo de madera y de paja. Dentro del cuerpo del espantapájaros, el ancianito Pandolfo escondió unos documentos y lo llevó a su campo. La primera noche que estaba en el campo se lo robaron. Y entonces al que le robó el espantapájaros se lo robaron también, y así él va pasando de mano en mano hasta que en una noche de tormenta estaba en una granja, es impactado por un rayo y cobró vida. Hay que decir que este espantapájaros tiene una personalidad aristocrática y un carácter verdaderamente estrafalario. Entonces es bien arrogante, pero de una manera también bastante ingenua. Total es que la primera noche de su vida, el espantapájaros se encuentra con un pequeño niño huérfano llamado Jack, que es muy noble de corazón y que una vez que supera la impresión inicial que le da el espantapájaros parlante, acepta ser su sirviente. Ahora bien, ¿de dónde salió este niño? El relato insinúa, no lo dice, pero nos deja ver que Jack quedó en la orfandad producto de la pérdida de su familia por alguna guerra. Y por eso queda en el aire, de manera que ser el sirviente del espantapájaros para él termina siendo una buena opción. El espantapájaros le cuenta que su meta es recuperar sus tierras ancestrales llamadas el Valle del Arroyo y también recuperar su título nobiliario que le fueron arrebatados por la poderosa familia Bufaloni. Jack siempre mantiene apoyo y lealtad hacia el espantapájaros a pesar de lo extravagante que es el comportamiento de él, y lo acompaña en su aventura, y todo el tiempo están bajo la persecución de los Bufaloni. Ellos no lo saben en ese momento, pero esta persecución tiene que ver con los documentos que el espantapájaros transportaba dentro de sí. Estos bufalones que los perseguían eran una familia de terratenientes corruptos que ven al espantapájaros como una amenaza para su control sobre ciertas tierras, donde ellos aspiraban a instalar unas fábricas de pesticidas, venenos y demás sustancias tóxicas que, por supuesto, si lograban hacerlo, acabarían con la naturaleza, la pureza del agua y con toda la belleza del Valle del Arroyo. Total es que durante su viaje los protagonistas también enfrentan pruebas personales que revelan el carácter de cada uno de ellos. Por ejemplo, se destaca el carácter enamoradizo del espantapájaros, que es realmente bastante cómico, porque él cae en unas situaciones demasiado absurdas, como por ejemplo cuando le da por cortejar a una escoba, ¿no? También enfrentan bandas de ladrones, terminan unidos a un ejército y llegan a estar en un frente de guerra.
para encanto del espantapájaro que cree que se llenará de gloria, ¿no? En un momento dado, tanto Jack como el espantapájaro se quedan varados en una isla, y en línea con lo que es el carácter fantástico de la historia, ellos reciben ayuda de las aves y otros animalitos que ellos anteriormente habían ayudado. Entonces, a pesar de que el espantapájaros es totalmente egocéntrico e histriónico, él muestra también muchísima valentía, muchísimo coraje, muchísima nobleza y también una total disposición a hacer fuertes sacrificios personales para ayudar a su pequeño sirviente Jack. La historia los va conduciendo hasta el enfrentamiento final con los Bufaloni, donde se decidirá si el Valle del Arroyo podrá ser salvado o no de la destrucción. Ya les digo, es una historia muy bonita que reconforta con una moraleja que transmite que la bondad siempre triunfa, y me parece que es ideal para compartirla en Navidad. Ahora, pasamos a la cuarta y última historia que les quiero reseñar, que es El jinete del dragón de Cornelia Funke. Esta es una escritora nacida en el año 1958 en Alemania y actualmente es una de las escritoras más destacadas en lo que es literatura infantil y juvenil, e incluso ha llegado a ser comparada y contrastada con J.K. Rowling. Y por supuesto hay que decir que al igual que los otros tres autores que les mencioné, Cornelia Funke ha recibido numerosos premios por su contribución a la literatura infantil y juvenil. Hablando del jinete del dragón, a mí me parece que esta novela es perfecta para los niños que se están iniciando en la lectura de la fantasía a partir de los 9-10 años, y narra la historia de un joven dragón llamado Lung que debe encontrar un nuevo hogar para su comunidad de dragones que está ubicada en Escocia. ¿Por qué? Porque el avance de los humanos ya los tiene amenazados y ellos deben obligatoriamente buscar un nuevo lugar donde vivir. El joven dragón Lung va a iniciar un viaje para encontrar ese nuevo hogar para sus compañeros dragones llamado La Orilla del Cielo. Y él en ese viaje va a contar con la ayuda de un pequeño niño huérfano llamado Ben y de una duende de carácter bien particular llamada Piel de Azufre. Total es que ellos emprenden ese viaje para encontrar ese sitio que se supone que está en el Himalaya. Ese santuario está bien lejos del alcance de los humanos y es el lugar perfecto para que ellos puedan emigrar y establecerse nuevamente. La historia comienza cuando Lung descubre que su comunidad de dragones está en peligro porque van a construir una presa. Entonces ellos deciden buscar la orilla del cielo. En ese camino, él se une a, como ya les dije, Piel de Azufre y más tarde a Ben, que es un niño huérfano que demuestra ser más valiente y astuto de lo que parece a primera vista. Ben se convierte en el jinete de Lung y desempeña un papel clave en todo lo que es esta travesía, porque él muestra que, aunque no tiene poderes mágicos, su humanidad y su determinación son su mayor fortaleza. Por supuesto, como podemos esperar, el viaje está lleno de desafíos y de encuentros con criaturas mágicas, tanto hostiles como amigables, y entre los antagonistas más peligrosos destaca Ortiga Abrasadora, que es un monstruo mítico conocido como el cazador de dragones y cuyo único objetivo es destruir a Lung y a toda su especie. A través de la lucha con este formidable enemigo, la historia subraya valores como la cooperación, la valentía y la importancia de la amistad, mientras los personajes aprenden a confiar y a depender unos de otros. Cada uno de los personajes tiene su propio arco de crecimiento, especialmente Ben, que pasa de ser un niño huérfano y aparentemente insignificante a convertirse en el héroe capaz de enfrentar grandes peligros. Igualmente, a mí me parece que la historia tiene un equilibrio perfecto entre lo que es acción, humor y también mucha reflexión. La conclusión mía es que el jinete de dragón nos invita, como quien dice, a reflexionar sobre el medio ambiente, la amistad y la importancia de superar las barreras que nos dividen. Cornelia Funke aquí logra combinar elementos mágicos con temas universales, y esta novela no solamente entretiene, sino que ayuda a crear conciencia ambiental, por así decirlo. Entonces la recomiendo. Me parece que, aunque pueda parecer inocente, realmente tiene bastantes enseñanzas y es bastante entretenida. Por lo tanto, es mi cuarta novela que recomiendo sobre niños héroes para Navidad. Dicho esto, yo termino aquí mi reseña. No me queda más que despedirme pidiéndoles nuevamente que le den me gusta al video, que se suscriban a mi canal y que marquen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Muchas gracias y hasta luego.